charlamos ahora con el profesor Antonio Garbín, que nos dice que una taza de té y un donut son la misma cosa. ¿Por qué, profesor Garbín? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que todo el mundo sabe que una taza y un donut son cosas completamente distintas. Claro. Cuando un matemático, un topólogo algebraico dice que una taza de té o un donut son la misma cosa, lo que quiere decir es que considera que son la misma cosa, que para los que hacen topología algebraica, esos dos objetos son equivalentes. De igual manera que tú puedes considerar equivalente una pelota vista aquí y vista aquí, porque la considera la misma pelota, y alguien podría decir que son pelotas vistas en distintos momentos del tiempo, o que son imágenes distintas de pelota en posiciones diferentes. En ese sentido es lo que nosotros decimos. La idea es que tú puedes coger ahí animaciones muy chulas, en que se pueden buscar por internet, que tú puedes coger un donut, lo que es la superficie de un toro, decimos los matemáticos, un flotador, empujarle así un poquito, agrandarlo, si eso fuera plastilina y lo fuera empujando, ahí haría un hueco y luego al final dobla un poco el flotador y esa es el asa. Y ahí tienes tú la taza de té. Y tú ese proceso lo podrías hacer al revés y volvería a volver a encontrar eso. Es un poco como si fuera plastilina que la vas moldeando. Claro. Esa es un poco la idea que está ahí debajo. Ha mencionado la topología algebraica, ¿qué es exactamente? ¿De qué se ocupa esta rama? Imagino que es una rama, ¿no? Claro, en la matemática, las nociones más básicas que tiene pues son las de andar por casa, ¿no? Los números, contar, multiplicar y cosas así. Luego tiene algunas nociones de lo que la gente entiende normalmente por geometría, ¿no? Y uno piensa en triángulos y cosas así, ¿no? Y los objetos con los que uno trabaja habitualmente, bueno, tú piensas en un plano donde dibujas triángulos, tú piensas en lo que la gente llama el espacio de 3 dimensiones, donde pones puntitos, donde pones cosas, ¿no? Pero cuando uno trabaja, por ejemplo, en la física con cierto tipo de ecuaciones, las soluciones de esas ecuaciones pueden ser cosas muy raras. Tú tienes que inventarte un sitio donde esos objetos, esas soluciones de esas ecuaciones, vivan. Entonces, digamos que ahí nace un poco la idea de espacio, que es una noción muy abstracta y depende del punto de vista, lo puede entender de una manera o de otra. En la topología, los espacios son cosas que tienen que tener una noción de cercanía. ¿Cuándo dices tú que dos cosas están cerca? Y eso que parece muy obvio, claro. ¿Estamos tú y yo cerca? Pues depende. Claro. Depende. ¿Estoy yo cerca, por ejemplo, de alguien que viva en Londres? Pues depende. Pues con Skype estoy igual de cerca. Y si tú y yo ponemos un cable, le metemos corriente, o de aquí al centro de Málaga ponemos un cable, metemos corriente, el chispazo nos lo da exactamente igual. No notamos la diferencia de tiempo. En ese sentido estamos igual de cerca. Entonces, por ejemplo, otra idea de topología son en un plano de 1 metro. Tú miras el plano de 1 metro y muchas veces te habrás dado cuenta que no tiene nada que ver luego con la realidad cuando sales. Porque ahí lo que busca es la interconexión entre las zonas y cómo están conectadas. Y ahí la cercanía pues te la da el hecho de que el metro va rápido. Claro. Entonces, con esa idea nace el concepto de espacio topológico, y con eso se trabaja. Eso está muy bien, hay muchas maneras de abordarlo. Cuando se dice topología algebraica, lo que se usan son unas nociones abstractas, que son en otro campo de las matemáticas, que es del álgebra, que tú le asocias a esos espacios para distinguirlos de alguna manera. Un ejemplo de estructura algebraica, para que me entiendas, es, por ejemplo, tú conoces los números de contar, el 1, el 2, el 3 y el 4, y si le metes signos negativos, tienes lo que llamamos los números enteros, que son el -1, -2, -3, -4 y los anteriores. Entonces ahí pasan cosas. Por ejemplo, tienes uno que es el 0, que se comporta de manera neutra, es decir, que tú cuando lo sumas no hace nada. 7 más 0, 7, no hace nada. -4 más 0, -4, no hace nada. Y cada elemento tiene uno que digamos que es como su opuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que tú coges el 7 y el -7, lo suma y te da el neutro. El 8 y el -8 lo suma y te da el neutro. Esa característica, hay otra característica más, que la operación es asociativa, pero esa característica cuando la abstraes y dices cualquier cosa que se comporte como los números enteros, con la suma, que tenga un neutro, que tenga un opuesto, asociatividad, y a veces le pedimos conmutatividad, 2 más 5 es lo mismo que 5 más 2, pues tiene lo que llaman un grupo o grupo abeliano. Esa es una estructura algebraica. Y tú dices, muy bien, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pues que a los espacios hay maneras de asociarle estructura algebraica, lo que llamamos el grupo fundamental, o los grupos de dimensión superior, o la homología, o la cohomología, o otras muchas estructuras algebraicas. Y de alguna manera, mirando la estructura algebraica, pueden intentar distinguir el espacio. ¿Y qué aplicaciones tiene la topología algebraica? Es decir, ¿en qué ámbitos se usa, se utiliza? Probablemente si esto lo hubieras preguntado hace 10, 20, 30 o 40 años, la respuesta hubiera sido, no, esto es como pintar, esto es un arte. ¿Qué utilidad tiene pintar un cuadro? ¿Qué utilidad tiene la filosofía? ¿O qué utilidad tiene la poesía?
Y es que la topología algebraica se enmarca dentro de lo que se ha conocido clásicamente como la matemática pura. Sin embargo, es cierto que en los últimos años se ha utilizado en distintos ámbitos. Por ejemplo, hay una cosa que se está haciendo ahora y que está muy en boga, que es el análisis de datos. Y los análisis de datos se atacan, se estudian desde maneras clásicamente combinatorias, por supuesto con muchos ordenadores, pero últimamente se ha visto que la topología algebraica puede jugar un papel importante para tratar de ver conexiones en los datos que son de tipo geométrico y que eso antes no se hacía. No es la manera clásica. Y ella ha demostrado que puede ser útil. Hay una técnica que es la homología persistente, que se está usando, por ejemplo, para cosas como reconocimiento de imágenes y, en general, para dar estructura a los datos de tipo geométrico y que tú puedas saber que unos datos se parecen a otros porque geométricamente se parecen. Y mirando de otro punto de vista, a lo mejor eso no se ve. Claro. También podría decirte que hace unos años el premio Nobel en física, porque no existe el premio Nobel en matemáticas, se le concedió a un profesor, no recuerdo ahora mismo el nombre, a un par de profesores por trabajos de tipo topológico aplicados a la física. Entonces, pues decir en qué se aplica, pues esto es como irte a la época de los griegos, en que, o incluso anterior, en que se decía que había una cosa que era la hélice, y se hablaba de la hélice y sus propiedades, y la hélice físicamente no existía, y hoy día existe en todos lados, es un muelle. Claro. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. En su grupo de topología, aquí en la Universidad de Málaga, ¿se centra entonces en el estudio de la topología algebraica? ¿Hay alguna rama más, alguna línea más? Bueno, en nuestro grupo, pues hay gente que hace topología algebraica, pero también hay gente que hace cosas más relacionadas con la geometría, nosotros distinguimos, ¿no? Digamos que tocamos partes de geometría, partes de topología y partes de álgebra e interaccionamos. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Garbín, por estar aquí con nosotros y contarnos un poquito más de este amplio mundo de la topología algebraica. Pues muchas gracias y espero no haberos aburrido mucho con esta historia matemática de la topología algebraica.